Vamos a ver en esta ocasión el comando elipse. Realmente es importante saber la base de esta figura. En realidad, pues ustedes deben de saber la parte geométrica que pues parte de la base que es un círculo, ¿sí? Un círculo que podemos ir girando sobre un eje, ¿no? Sobre dos puntos. Si lo vamos girando, pues obviamente en alguna parte ese círculo puede irse achatando hasta tener la figura de una elipse, ¿sale? Entonces, conociendo eso, bueno, es importante que ustedes al momento de utilizar el comando, pues conozcan, vayan, las partes fundamentales de la elipse. El comando lo tenemos aquí en la parte superior, en la pestaña Home, en el panel Draw. ¿Sí? Aquí tenemos el icono que posicionamos ahí en el icono. Bueno, tenemos aquí un poquito más. Tenemos aquí que lo vamos a hacer a partir del centro y dos puntos, ¿sí? Que son los semieje mayor y semieje menor. Entonces, o los ejes, ¿no? El eje longitudinal, el eje transversal, pero normalmente es conocido como semieje mayor y semieje menor. Este es a partir del centro de una elipse. Tenemos también a partir de los ejes como tal. ¿Sí? En lo que estamos definiendo un eje, el eje principal y el semieje menor, que es lo que determina precisamente la distancia entre esos dos a partir del centro de la elipse. Si esta distancia de la elipse que tenemos aquí en pantalla, pues obviamente este es del centro de aquí, podría llegar un momento en que esta pudiera estar por acá, ¿sí? Entonces lo más largo este se convierte en el semieje menor y este en el semieje mayor, puesto que la elipse sería algo así, ¿vale? Y por último, en esa misma parte tenemos cómo dibujar un arco elíptico, que básicamente es lo mismo, nada más que en lugar de dibujar toda la elipse, simplemente dibujamos la parte que nos interesa plasmar en algún proyecto. Bien dicho esto, iniciamos. Tenemos entonces el comando aquí con varias opciones, el comando elipse o simplemente EL. Esas son las maneras de poder ingresar al comando. Una vez que lo tenemos, pues podemos definir un punto cualesquiera, que sería uno de los puntos finales del, del, del eje de la elipse. Va a depender de la posición de los puntos que elija. Por ejemplo, yo voy a poner otro que sea a 45 unidades. Vean ahí, la base sería un círculo, cuando corresponde a la misma línea de cero, ¿no? Pero conforme lo vayamos girando, por ejemplo, si aquí lo voy poniendo y mantengo la misma distancia de este acá, pues obviamente es un círculo. Y ver, es como si fuera yo girando el círculo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí de vuelta, este el círculo, ahora en el otro sentido, ¿sí? ¿Sí? Esa es la principio. Entonces teníamos esta distancia 45, como les decía, va a depender de la segunda distancia, si este que le di es el eje mayor o el eje menor. ¿Vale? Entonces aquí, por ejemplo, en lugar de 45, vamos a dar 30. ¿Sí? En automático la máquina, ¿sí? Ya no va a poderme dar esta distancia, me va a dar la perpendicular a esta, ¿no? Entonces si yo que esté por este lado, yo le doy 30, ¿sí? Vean, hubo 30 de aquí, estos son 45 distancia. Vean, vamos a poner el centro a un cuadrante, ¿sí? 45 de eje, pero 30 de aquí a aquí, del centro al cuadrante. ¿Sí? Vean, estuviera donde estuviera, estaba en esta posición, ¿sí? La máquina interpretó que le estaba dando el eje mayor, fueron 45, y 30 de eje menor en teoría, pero porque es mayor, estamos dándole primero el eje, la distancia de eje, y después la del semieje. ¿Sí? Entonces por ahí, si alguien hubiera pensado que me iba a dar
más achatada, era porque debía haber puesto en el comando el eje, ok, el eje 45, pero es el eje completo. Y si yo quiero la distancia de aquí a aquí, ¿sí? Son 30, pero la distancia del centro a acá son 22.5. Si yo quería una figura así, pensando que fueran 30 todo esto, pues entonces, ¿cuánto debería haber sido? 15. En ese momento sí, son 30. Si yo activo el modo de cuadrante, ¿sí? y le pido las distancias del eje, por ejemplo, de aquí a aquí, son los 45, y si le pido lo de aquí, son los 30. Esa es la parte que hay que conocer bastante bien del comportamiento del comando de elipse. Pues eso es cuando tenemos básicamente el eje, como estamos aquí, el eje, ¿sí? Esta es la opción que ahorita utilicé, nada más que lo hice de manera tal que fue una línea de comandos, ¿sí? Especifica el eje, o en este caso podemos hacerlo del punto central, ok, punto central, ¿hacia dónde? Hacia acá. ¿Cuánto? No sé, hubiera sido 45, vean, 45 hasta acá, ¿eh? ¿Sale? Ahí están definidos 45, por tanto el eje son 90. Y si ahora aquí le ponemos 30, ¿sí? Son 45 de aquí, pero la distancia que le vamos a especificar es esta del centro hacia acá. Vean, ahí son 20, ahí son 30. ¿Sí? Entonces ahora, vean, le especifiqué yo el centro a un cuadrante, en este caso sería aquí, una presión, aquí, se fijan ahí son 45 y obviamente nuevamente del centro hacia acá son los 30 que yo le indico, ¿sale? Esa es la manera de hacer las elipses. Ahora bien, ¿qué pasa cuando tenemos algunos elementos, no sé, ya previamente dibujados, ¿no? Por ejemplo, no sé, ya una columna, vamos a poner que fuera una columna por aquí. Los que sepan un poquito de construcción, pues han de escuchar muchas veces que tenemos algunos arcos de punto buscado, de medio punto, etc. Y nuestro caso es más que buscar un arco que se asemeje a una elipse, ¿no? Porque los arcos como tal de semicírculos son bastante amplios. Entonces muchas veces tenemos poca altura y tenemos una amplitud más o menos considerable, pero queremos darle ese acabado como si fuera un arco. Y sobre todo en las arquitecturas, en algunas góticas, otras barrocas, utilizan una geometría de ese tipo. Entonces vamos a entrar aquí, a esta parte, el arco elíptico, donde igual, de la misma manera, ¿no? Bueno, primero déjame saber cuánta distancia tenemos aquí. Y aquí tenemos 41.90, lo voy a quitar. Y le vamos a poner aquí offset 40, para que tengamos una cantidad conocida. Y la otra, si queremos hacer la misma distancia de aquí, de aquí para acá, son dos pasos. Una, copiando esta. ¿De dónde? De este punto. ¿A dónde? A este otro punto. Y ahí mantuvo la misma distancia, ¿sí? O la otra es con el comando offset, que me calcula la distancia entre este punto y este otro. De aquí a aquí. ¿Sale? Bien, entonces, esta línea pudo haber sido que ya la tuviera por acá, ¿sí? Más o menos por aquí, y aquí cerrar. Y esta es la línea del piso. Y lo voy a prolongar un poquito. ¿Sí? Pero aquí va un arco que va a pasar de la mitad. Por ejemplo, en este caso quiero saber qué distancia tenemos de aquí a aquí. La perpendicular dice que son 13 unidades. Sí, está demasiado grande, obviamente. Lo voy a reducir, porque sí son muchas unidades, para hablar más o menos de longitudes considerables en una construcción. Estamos hablando que en lugar de 40, aquí vamos a tener 4 metros, ¿sí? Están 4 metros, y aquí tenemos 1,30, y yo quiero que la altura del arco pase a 1 metro de aquí,
¿sí? Por lo tanto, yo puedo tener una línea base, ¿sí? O simplemente indicarle la altura después de que le doy los puntos, ¿no? Ahí le va. Entonces, el arco elíptico, primero debo indicarle, obviamente, a los ejes, que en este caso el arco debe de estar de longitud de lado a lado, de aquí hasta acá. Ahora sí le voy a indicar la altura. Dijimos que del centro hacia arriba, 1 metro. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la elipse dibujada. Pero ahora le está diciendo, ok, ¿en qué ángulo quieres que inicie el arco? El arco quiero que inicie aquí. Vean cómo va a ir dibujando el arco. Lo voy a liberar. Vean. Va a ir dibujando parte de la elipse y me va a dibujar hasta donde yo lo necesite. Vean, si yo lo pongo aquí, pero si lo posiciono en el punto, ahí ya me dibujó un arco elíptico, ¿sí? Con las condiciones de la elipse como tal, de la longitud entre ambos puntos y la altura que quiero que libre este arco. ¿Sí? Entonces, si se fijan, arquitectónicamente hablando, tenemos un arco muy sutil, ¿sí? Pero es un arco elíptico, o muchos le llaman de punto buscado, cuando se utilizan más de un círculo, ¿no? Los albañiles muchas veces lo que hacen para trazar esto es complicado para ellos, trazan dos círculos iguales aquí y el principal con otro punto por acá, ¿sí? Entonces, es la manera en que ellos trazan sus geometrías ya en campo. Bien, eso es lo que corresponde al comando elipse. Gracias.